Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a poner a prueba nuestra lógica de programación resolviendo ejercicios paso a paso en Java. Hoy empezamos con un ejercicio básico, perfecto para aquellos que están comenzando en el mundo de la programación. Vamos a explicar cada línea de código para que no te pierdas en el proceso. Si alguna vez te has preguntado cómo aplicar tus conocimientos en Java en problemas reales, este video es para ti. Este solo es el comienzo porque voy a subir una serie de videos donde iremos aumentando poco a poco la dificultad de los ejercicios. Así que si eres principiante o ya tienes un poco de experiencia, estos desafíos serán ideales para mejorar tus habilidades y llevar tu lógica de programación al siguiente nivel. Así que bueno, prepara tu entorno de desarrollo favorito y vamos a escribir código juntos. Empecemos. Este primer ejercicio se llama El perrito quiere un hueso. Imagínate que estás paseando a tu perrito y acaban de pasar enfrente de una tienda de comida para perros. En la vitrina hay dos huesos de olor y tamaño distintos. Tu perro mentalmente le asignó una calificación del 1 al 10 al olor de cada hueso y una calificación del 1 al 10 al tamaño de cada hueso. Por supuesto, tu perro preferiría que le compraras el hueso que es simultáneamente el más grande y el que huele mejor. ¿Puedes ayudarlo a determinar qué hueso comprar? Primero, antes de empezar a escribir código, lo que se tiene que hacer es entender el problema y entender exactamente qué es lo que se pretende recibir como salida. Lo que nos trata de decir el problema es de que vamos a tener que hacer una comparación entre dos huesos, tanto la característica del olor como la característica del tamaño, y tendremos que determinar cuál es el hueso que cumple ambas condiciones, es decir, que tiene el olor y el tamaño más adecuados o más grandes en este caso, ¿no? Entrando un poco más a detalle sobre los valores de entrada y salida que nuestro programa tiene que resolver, como entrada vamos a recibir 4 números enteros o 1, T1 o 2, T2, que son el olor y el tamaño de los huesos respectivamente. Cada hueso se da en su respectiva línea y podemos suponer que estos números enteros que vamos a recibir como entrada van a estar en un rango entre 1 y 10, es decir, estos números tienen que ser mayor o igual que 1 pero menores o iguales a 10, y que los dos huesos difieren en olor y también difieren en tamaño. Normalmente los ejercicios de lógica de programación generalmente colocan este tipo de aserciones. Lo que nos están diciendo es que podemos nosotros omitir estas validaciones en los inputs, ya que pues ellos nos están garantizando que los valores de las pruebas se van a correr en nuestro programa cumplen estas condiciones y ya no es necesario validarlas. Podríamos hacerlo para practicar la lógica, pero pues realmente no termina siendo del todo necesario en estos casos. Como salida vamos a esperar un mensaje, ya sea hueso 1 o hueso 2, dependiendo de qué hueso es el que simultáneamente es más grande y el que huele mejor. Es decir, que cumple ambas condiciones. En caso de que ninguno de los dos huesos cumpla con esto, vamos a imprimir el mensaje perrito confundido. Un ejemplo de cómo se tendría que ver nuestro programa sería de la siguiente manera. De entrada vamos a recibir 4 números enteros donde los dos primeros van a corresponder a las características de olor y tamaño del primer hueso y los otros dos las características de olor y tamaño del segundo hueso. Si vemos en este primer ejemplo, podemos nosotros hacer la comparación que tanto para el olor, cuál de los dos huesos tiene el olor más grande, el valor más grande, en este caso sería el primer hueso. Y para el tamaño tiene el valor 9 y el segundo hueso tiene el valor 8. Es decir que el primer hueso cumple con las dos condiciones y es por eso que en la salida del programa aparece hueso 1. Para el segundo caso vemos el caso contrario, en donde el hueso 2 es quien tiene los valores tanto para el olor y el tamaño más grandes comparándolo con el hueso 1, y es por eso que en la salida tenemos hueso 2. Y en el último caso pues vemos que tenemos el valor del olor o el tamaño, si lo quieren ver así, más grande en el hueso 2, pero la otra característica, ya sea el olor o el tamaño, es más grande en el hueso 1 y no en el hueso 2. Es decir, están cruzados, ¿no? Se cumple nada más una característica en cada hueso y cuando sucede eso, pues se espera como mensaje perrito confundido, ya que ni uno ni otro cumple con las dos condiciones simultáneamente. Pasemos ahora sí a programar la solución. Para ello aquí tenemos nuestra clase principal con nuestro método main. Vamos a utilizar lo que es la librería Scanner. Esta librería java.util.scanner la utilizaremos para recibir información por teclado. Para ello vamos a instanciar un objeto de la clase Scanner en donde por parámetro le pasamos system.in para indicar que vamos a recibir parámetros por teclado. Posterior a ello lo que vamos a hacer es leer las entradas para los olores y tamaños de cada hueso. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a declarar una variable O1 para lo que es el olor del hueso 1 y T1 para el tamaño del hueso 1. Esto con ayuda de nuestro objeto scanner.nextInt.
Tendremos que hacer exactamente lo mismo para obtener los otros dos valores para el hueso 2. Obviamente cambiamos el nombre de las variables a un O2 y T2, pero es exactamente el mismo proceso. Posterior a ello, lo que tendremos que hacer entonces es comparar si el hueso 1 es simultáneamente mejor en olor y tamaño. Con mejor nos referimos simplemente a que es mayor que el hueso 2. Y para ello lo que vamos a hacer es preguntar con una condicionante, es que si el olor del hueso 1 es mayor que el olor del hueso 2 y que además el tamaño del hueso 1 es mayor que el tamaño del hueso 2, si ambas condiciones se cumplen, entonces lo que vamos a dar por respuesta es hueso 1. Después vamos a hacer la misma comparación, pero esta vez para el hueso 2, para ver si es simultáneamente mejor en olor y en tamaño. Lo único que hacemos es invertir la condición, es decir, vamos a preguntar si ahora el olor del hueso 2 es mayor que el olor del hueso 1 y que además el tamaño del hueso 2 es mayor que el tamaño del hueso 1. Si esta condición se cumple, entonces es hueso 2. Ojo que aquí lo hacemos con un else if, esta condición va a entrar siempre y cuando esta primera no se cumpla. Y como en último caso, pues sabemos que si ninguna de las dos condiciones se cumple, pues lo que vamos a estar imprimiendo en consola es perrito confundido. Al final únicamente lo que hacemos es un scanner.close y esto es prácticamente todo nuestro código. Así es como se vería completamente. Procedemos entonces a ejecutar el código y aquí lo que nos está pidiendo por entrada pues son los 4 números correspondientes al olor y al tamaño de nuestro primer hueso y de nuestro segundo hueso. Si colocamos nuevamente los valores que colocamos en el ejemplo, pues tendríamos que colocar por ejemplo 8 para el olor del primer hueso, 9 para el tamaño del primer hueso y ahora vamos a colocar los otros dos valores para el segundo hueso. Vamos a colocarle 5 para el olor y 8 para el tamaño. Como lo vimos en el ejemplo, tendríamos que esperar como una respuesta hueso 1. Esto quiere decir que se ejecuta correctamente las condiciones. Vamos ahora a hacer la prueba con el segundo ejemplo. Vamos a recibir por valor 3 para el olor del primer hueso, 6 para el tamaño del primer hueso, 7 para el olor del segundo hueso, 10 para el tamaño del segundo hueso y evidentemente ahora el que gana es el hueso 2. Y como un tercer caso, vamos a hacer que nuestro perrito se confunda colocando 6 para el olor del primer hueso, 9 para el tamaño del primer hueso, 8 para el olor del segundo hueso, pero 4 para el tamaño del segundo hueso. Si se dan cuenta, el primer hueso es más grande, pero el segundo hueso tiene mejor olor. Es decir, no se cumplen las dos condiciones simultáneamente ni tanto para un hueso ni tanto para el otro. Para esos casos, el perrito está confundido. Y listo, hemos terminado nuestro primer ejercicio de lógica en Java. Espero que hayas seguido el paso a paso y que hayas entendido bien cómo funciona la solución. Si te quedaste con alguna duda o tienes sugerencias sobre otros ejercicios o incluso otra forma de resolver estos ejercicios, déjalo en los comentarios y estaré leyendo y respondiendo. Recuerda que este solo es el primer video de una serie de videos donde iremos aumentando la dificultad poco a poco, así que si te gustó este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos ejercicios. Gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en el próximo desafío de lógica. Hasta luego.